La alegría de encontrar a Rubén Schumacher en la comarca. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Dentro de todo, bastante bien. Bueno, porque tenés libros. Sí, y obvio. Y además estar entre Estamos libros rodeados. es la felicidad. ¿Qué trajiste para compartir con nosotros, Mira, Rubén? en principio traje, en realidad hice un poquito de trampa porque traje dos libros de la misma colección, que son los cuentos de Monteiro Lobato, que para mí fueron fundamentales en mi formación infantil. ¿Y que leíste por primera vez? En realidad, mi casa, la colección se compró dos veces. Primero para mis hermanas, en una edición de tapa blanda, pues estos son libros de Losada. Sí. Y ellas me leían unas partes, etcétera. Y después cuando yo ya estuve en condiciones de poder leerlos por mi propia cuenta, mis padres volvieron a comprar la colección y ya en esta edición con tapa dura. Y lo habré leído aproximadamente entre los 9 y los 10, o sea, son 23 libros que son impresionantes. Ahora, a raíz de este pedido, dije, wow, ¿cómo fue que yo me pude leer todo esto? Que es una grandeza y que recomendaría que todos los niños lo leyeran más que estén en las pantallas, digamos. Claro. Y traje uno en particular, que es el Minotauro, porque el Minotauro es un recorrido por toda la cultura griega. Ah, Es decir, porque va pasando por diferentes tipos de temas, ¿no? Digamos, la geografía de Emilia. Hay varios personajes que recorren este libro durante los 23 libros. Naricita, Perucho, Emilia, que es una muñeca, el Vizconde. Y entonces en un momento deciden ir a Grecia antigua. Y a partir de ahí hay un recorrido por todo lo que sabemos luego, digamos, por todo lo que es la cultura. Por ejemplo, acá te muestro, vamos a ver, este Prometeo, por ejemplo, ¿no? Que al cual el pobre Zeus lo encadenó a la roca. Y esto es lo que yo leía cuando era chico. o sea que fue una primera impresión muy grande sobre la cultura griega contada para chicos. Exactamente. En una colección que tomaba muchísimos temas. Pero Claro. yo hice contacto con la cultura griega a partir de este libro. Y aquí traje otro que es, las fábulas, o sea, las fábulas recontadas, las viejas fábulas, con dibujos de Doré. Ah, mira. Tiene ilustraciones de Gustavo Doré. Y esto me lleva directamente al siguiente libro, en realidad. Porque uno de los libros de Monteiro Lobato, un escritor brasileño, si no lo dije, brasileño, si no lo dije, es El Quijote de los Niños. Ah, espera, antes de ir al Quijote de los Niños, te pregunto esto. ¿Esta colección la fuiste llevando por tus casas a lo largo de la vida? A ver, hay un tema con los libros. Actualmente yo tengo, de los 23 tomos, tengo 10, que no sé cómo se rescataron. Yo los encontré finalmente en la casa de mis padres. El tema es que desde el momento en que yo era niño hasta el día de hoy, Sí. pasaron demasiadas cosas en este país, entre ellas varias dictaduras, entonces Prohibiciones de libros, etcétera. Entonces, muchos libros en los caminos, las mudanzas se perdieron, yo me fui a vivir afuera, digamos, muchas cosas pasaron. Hay una anécdota maravillosa de mi padre, harto ya de tener que estar quemando libros, que sin decirnos, cuando empezó la dictadura del 76, agarró un montón de libros políticos y los puso en unas bolsas de plástico, con papel y plástico, y sin decirnos nada las enterró en el jardín de la casa que tenía. Ah, mira. Sí. Y cuando terminó la dictadura, desenterró esos libros y gracias a eso tengo unos libros políticos de Lenin, de Mao, de Marx, etcétera, que de otra manera él no estaba dispuesto para nada a quemarlos, a tirarlos o digamos, hacer problemas. Muchos de los libros en el camino se fueron perdiendo, porque además nosotros teníamos una familia donde no teníamos plata, pero había plata siempre para los libros. Y además las bibliotecas eran muy dinámicas, venían los amigos, se llevaban los libros, traían libros, o sea, mis padres tenían amigos escritores, traían libros, era un como una biblioteca pública en mi casa, ¿no? Claro. Bueno, qué lindo esto. Y me decías, paso al segundo libro. Claro, el segundo libro, que digo, lo engancho, es que es... Claro. Que es este es como hay gente que lleva la Biblia de viaje, este ejemplar
es de alguna manera mi Biblia. Yo lo he llevado por el mundo. Digamos, yo voy de viaje y lo primero que hago es poner en la valija. Metes el Quijote. Es el Quijote, Mirá. que a veces lo leo, a veces no, pero es la lectura de emergencia en cual abro en cualquier lado y digo, a ver, leamos el capítulo 2 de la segunda parte que trata de la notable pendencia de Sancho Panza, etcétera, etcétera, etcétera. Y me leo un cacho del Quijote. Pero la primera vez fue... La primera vez fue cuando, a raíz de la lectura de Monteiro Lobato, que me impresionó, y además se hablaba tanto del Quijote, Sí. que con algún ejemplar que estaba en casa, completo, y que estaba con las ilustraciones de Doré, además, Claro. ¿no? Que era una famosa edición, lo empecé a leer con bastante dificultad y me fui atrapando, y eso habrá tenido 13 años aproximadamente cuando muy lo leí. chico. Entonces, cuando en el colegio secundario se hablaba con gran esfuerzo y todo el mundo blasfemaba, digamos, para no decir otras cosas, acerca de la lectura del Quijote, los clásicos españoles, yo la pasaba bárbaro, a pesar que tengo una primicia. Yo me llevé previa literatura porque le discutía a la profesora contenidos literarios, entonces decidió mandarme examen y bueno, es otra historia esa. Está buena. Pero yo era un gran lector ya muy de chico y lo que me pasó con el Quijote fue descubrir la lengua española. Quiero decir, Claro. el castellano... Más rico. Yo lo descubrí leyendo el Quijote. Entonces, porque además este es un castellano que está totalmente proyectado sobre el castellano América, digamos, es el Sí. que hablamos nosotros de alguna manera. Sí, sí, Hay sí. muchas notas al pie que nos dicen cómo se dice una palabra que en realidad nosotros, americanos, sabemos qué quiere decir, los españoles ya no saben qué quiere decir, Claro, ¿no? claro. Pero, y hay un capítulo en particular que a mí siempre me llamó la atención, que es el 6, que es de la primera parte, que es cuando el cura y el barbero purgan la biblioteca de Don Quijote y van haciendo un ejercicio de crítica literaria que es increíble, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es el gran libro de aventuras, es un libro terminal, pero cuando yo lo leí en ese momento, creo que me fascinó y fue el que me hizo el contacto con lo que después iba a ser mi pasión por el Siglo de Oro, Claro. por la poesía española y por la riqueza del lenguaje castellano, ¿no? Puertas de entrada. Y de Quijote quiero tomarme además un tiempo para tu tercer libro, Sí. porque tiene que ver ya con algo que acá no estamos nombrando, que es tu identidad de hombre de teatro. Exactamente. ¿Vamos a Brecht? Exactamente. Bueno, esto tiene una historia, este libro tiene una historia porque, a ver, este no es el libro en el que yo lo leí porque ese libro desapareció, No, no se claro. sabe. Pero este libro lo tengo desde que tengo 25 años, Ah, ¿no? Y lo compré en una librería en Pinamar, mira. ¿no? Y sobrevive bien. Y sobrevive. Este libro, en realidad, primero fue obra de teatro y después llegué al libro, a esta edición, que ya es una versión más moderna, de Nueva Visión, que yo reconstruí porque son también 15 tomos de la obra casi completa de Brecht. Pero acá hay dos obras que para mí son fundamentales. Y Zweig, en realidad, en la Segunda Guerra Mundial, fue una obra que yo vi, creo que a mis 12, 13 años en el Teatro IF, donde yo estaba, en el Idischer Volkstheater, en una versión que dirigió Inda Ledesma Wow. y con Miguel Ligero. Y fue tan fuerte el impacto, la vi muchas veces porque yo vivía prácticamente en ese teatro, que al día de hoy yo todavía recuerdo las canciones Mirá de esa vos. obra. No las voy a cantar ahora, no voy a hacer el papelón, ¿no? Pero recuerdo las canciones Qué bárbaro. de esa obra con una fuerza impresionante porque además me impresionaba. Yo me iba al costado del escenario a verla. Entonces, cuando pude, yo tenía cierto presupuesto como para comprarme, me compré la primera versión, o sea, la edición original de Nueva Visión, Mirá. donde estaban estas dos obras. A los 14 años vi Galileo Galilei en la versión de Lovero, en Ah, el Teatro de los Onofre Independientes, Lovero. posteriormente Teatro Pairó. Claro. Entonces, por un lado, siempre quise hacer Zweig, nunca pude, es un personaje pendiente que me va a quedar para hacer porque es un gran personaje que viene de Hašek, del autor checo, ¿no? Un personaje absolutamente popular.
y finalmente la vida es rara y terminé dirigiendo hace 23 años Galileo Galilei, o sea, en el Teatro San Martín, Sí. ¿no? ¿Con? Con Alberto Segado. Yo hice la versión de con Alberto Segado, Horacio Peña, Roberto Castro. Un elenco un soñado. elenco de Silvia Bailé, no, increíble, ¿no? Increíble ese elenco. Y entonces, a partir de ahí Brecht se transformó en mi compañero de ruta. Digamos, yo fue muy extraño porque me empecé a apasionar con todos los libros que tuvieran que ver con Brecht, a leer su obra completa. Y de hecho decidí estudiar alemán para poder leerlo en alemán. Claro, claro. Y eso bueno, me llevó a una larga historia. De todas formas yo tardé muchísimo en ir al Berliner Ensemble. Por ahí hay unas fotos mías donde estoy al lado de la estatua de Brecht enfrente de su teatro, el que fue su teatro. Pero hay algo que hay en Brecht y que he leído en castellano, para mí igual, leído en castellano, en francés o en alemán, que siempre me produce una enorme excitación por lo gran poeta que es. Es decir, es un gran escritor, es un gran poeta y siempre tiene un enorme sentido del humor. Claro. Entonces eso es algo que yo rescato. Y sobre todo en estas dos obras, donde Zweig y Galileo son dos historias de dos grandes antihéroes, básicamente. Totalmente. Y esa, bueno, de acá, aparte de esto, acá está mi relación con la vida teatral, ¿no? Maravilloso recorrido. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Maxi, por hacer este viaje. Gracias.